Comparte tu pantalla. Para allá voy, para allá voy. Marilán, cuénteme. Mientras ahí su compañero comparte la pantalla. ¿Qué? Me está mostrando una pizarra. Sí, me salió la pizarra. Déjeme Claro. cerrarla. Ahí sí. Tiene que colocar la flechita para arriba, usted le hace clic y ahí donde dice compartir contenido, screen 1 o screen 2, si es que tiene dos pantallas. ¿Lo pudo hacer? No. ¿No? No, déjeme verlo y ahí cuando No se aviso cuando preocupe, pueda. no se preocupe, no se preocupe. ¿Hay alguien de ustedes, chicos, que ya rindió los exámenes? ¿Cualquiera de ustedes? Por ejemplo, Francisco, Yo, Gabriel. profe. Ya, Josué, por favor. Yo, profe. ¿Le reviso en NetAcad? Sí, muéstrame tu pantalla, por favor, para poder explicarle a todos dónde van a poder encontrar su... Ya, profe. A ver. Acá, 3 puntitos. No, los tres puntitos no, en la ¿No? flechita. Dice compartir contenido. ¿Dónde está la flechita? Está al lado del micrófono. Ah, ya la vi, ya la vi. Ya, ahí tiene que colocar su pantalla, screen 1, porque le van a salir varias opciones. ¿Se ve ahí, Perfecto, profe? ya. Sí, váyase, ahora váyase al examen al que usted ¿Cuál? rindió, al capítulo 1, examen del capítulo 1, no sé si lo rindió. Sí. Perfecto, ya, ahora vaya, haga clic en donde dice puntaje. Usted es maestro, ya, 100%. Váyase donde dice 100%. Váyase donde dice puntaje, 100%. Ya, en puntaje 100%, ya, es que tiene 100%, pues no tengo como para... En el otro. Ya, pero ya me quedó súper claro. Ahí ya ¿Sí? se ve, pues hay que entrar al porcentaje y en el porcentaje lo arroja. Sí, ya, perfecto. Ahí. Hace clic ahí en porcentaje, ya, y donde te salen ahí los dos puntitos que dice comentarios personalizados, parece. Y no es ese, es el segundo, ¿ya? Es el segundo punto. Eso. Ahí usted tiene, ¿no es cierto?, toda la respuesta, ¿ve? Y ahí usted puede ir visualizando en qué se equivocó. ¿Ya? Eso es, jóvenes. Así ustedes van a poder, ¿no es cierto?, generar una retroalimentación en qué se equivocaron. ¿Sí? Gracias, profe. Perfecto. Listo. Ya, yo voy a presentar entonces ahora mi pantalla. ¿Vale? Ya, la quito enseguida. Ahí está. Ya, chicos, entonces, capítulo 3, con ganas, vamos a revisar, ¿no es cierto?, harto tecnicismo. Ya quiero que ahí me escuchen hartos chicos. Yo no leo, yo explico. Normalmente no leo esto, si es por leer mejor, prefiero que lo lean ustedes a solas. Un pequeño resumen. Siempre el primer slide es un resumen de bienvenida y cuáles son los temas principales a tocar. ¿Cuáles son los temas principales a tocar? Vamos a ver el post, que es el Power on Self and Test, que principalmente es cuando usted inicia un equipo, no un sistema operativo, un equipo en la cual se cargan todo lo que corresponde a los controladores y a la BIOS. Y la BIOS tiene, ¿no es cierto?, los chips que son los CMOS, trabaja con diferentes tipos de tecnología, ya sea Legacy o UEFI, ¿sí? También vamos a revisar, ¿no es cierto?, parte de la ley de Ohm, que es tremendamente importante porque la ley de Ohm a mí me va a enseñar, ¿no es cierto?, cómo yo tengo que medir el voltaje, cómo tengo que medir la corriente y cómo tengo que medir la resistencia, ¿ya? ¿Por qué tengo que saber esto? Porque si usted quiere saber si le está llegando los 220 volts a la fuente de poder en entrada, ¿no es cierto?, va a tener que medirlo con un tester. Si usted quiere saber cuánto es el voltaje de salida en el conector MOLEC o SATA, va a tener que utilizar, ¿no es cierto?, el tester. Y así sucesivamente. También revisamos, ¿no es cierto?, en los capítulos anteriores, ¿qué significa una UPS? Consulta, les pregunto a ustedes, chicos, ¿qué significa una UPS? ¿O cuál es
¿Cuál es el término de UPS? Upper Power Supply. ¿No es cierto? Y Upper Power Supply, ¿no es cierto? Que es una source, es una fuente de poder auxiliar, ¿ya? Y esto tiene dos diferencias muy importantes, o sea, más que diferencias, dos características de la UPS tremendamente importantes. ¿Cuáles son? Una es mantener un voltaje constante en el equipo Perfecto. y la otra... Alimentación de reserva en caso de corte. La alimentación, sí, también alimentación de reserva. Voy a acotar también ya lo que dijo el alumno, ¿no es cierto? Que es la estabilización del voltaje. Entonces, ¿qué quiere decir con estabilizar el voltaje? ¿Ya? Que puede entrar los 220 volts a esta cajita cuadradita que se llama UPS, ¿no es cierto? Entran los 220 volts y salen 220 volts, pero limpios, estabilizados, ni más ni menos. Y si es más menos 1 volt, ¿ya? Eso es lo primero y esto hace que los equipos, ¿no es cierto?, no se dañen. Segundo, permite mantener en un tiempo determinado el equipo ante algún corte no programado. ¿Qué quiere decir con esto? Que, por ejemplo, me han preguntado, ¿la UPS, profe, yo la puedo conectar a la tele? Por supuesto, po. Usted la puede conectar a la tele y la puede conectar hasta la consola de juegos que usted tiene, la PlayStation 5, por ejemplo, ¿no es cierto? Ahora, como están las cosas, se corta la luz y imagínese, se daña la PlayStation 5 o la 4. Entonces, por eso es importante tener una UPS estable y obviamente correspondiente a la potencia que requieran estos equipos. ¿Yo puedo conectar a una UPS a un refrigerador? Yo creo que no, Dependiendo del voltaje que tenga la UPS, creo, profesor. El voltaje va a ser el mismo, ¿no es cierto? Pero lo que se requiere, ¿no es cierto?, es el kilovolt ampere. Obviamente no va a ser lo mismo una UPS home tradicional y conectándola, ¿no es cierto?, a un refrigerador, porque obviamente se va a dañar la UPS y se va a dañar, ¿no es cierto?, el refrigerador, ¿ya? ¿Eso es efectivo, Natalia? Sí se puede, ¿no es cierto? Como lo dije anteriormente, sí se puede, pero debería usted calcular qué UPS en potencia, en watt, requiere, ¿no es cierto?, conectar a un refrigerador, ¿ya? Entonces, eso es lo que la idea de una UPS. También tenemos diferentes tipos de alimentación y se llaman SPS, ¿sí? Son fuentes de alimentación, pero reservadas. Y luego vimos, ¿no es cierto?, la clusterización de discos que se genera en RAID. ¿Qué quiere decir en RAID? Que se hacen discos redundantes, ¿ya? Eso lo vamos a ver más adelante sin ningún problema y se lo voy a ir explicando. Entonces, como connotación, ahora vamos a mostrar un poco más a grosso modo. Voy a colocar acá silencio. Si ustedes quieren ver los videos, jóvenes, los videos están todos en inglés. No hay video en español. Ya, eso es lo importante y la idea es que ustedes le coloquen acá, si no entienden, Club Caption, le colocan español y ahí, ¿no es cierto?, pueden ir viendo el video. Voy a detenerme acá en esta pantallita. Acá. ¿Qué es lo que es esto, jóvenes? La BIOS, profesor. La BIOS. de M6. Sí, pero ¿qué más? ¿Qué más podemos agregar en esta BIOS? Ese es el dashboard de la BIOS. Sí, pero es de un tipo específico. ¿El Legacy o UEFI? UEFI. Perfecto, ¿no es cierto? UEFI. ¿Por qué? Porque la Legacy principalmente abarca también todos estos componentes, me podía mostrar el número de serie, del controlador, ¿no es cierto?, de disco, del controlador de disco de los dispositivos extraíbles y así sucesivamente, pero de Windows 8.0 hacia arriba, jóvenes, ¿ya? ¿Qué quiere decir hacia arriba? Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, ¿no es cierto? Y así sucesivamente, ya nació el sistema UEFI, ¿ya? ¿Qué significa UEFI, jóvenes? Interfaz de firmware unificada, profe.
Ya, bueno, no sé si lo leyó o no, pero sí, efectivamente, mira, en resumen, en pocas Una palabras, décima. cuando yo le pregunte ahí, ahora te ganaste una menos décima, por preguntarme una décima. Ya. Gracias, Teto Mono. Así que anótate con una menos una décima. Bueno, la UEFI, jóvenes, como lo dijo ahí el coleguita, sí, ustedes lo van a buscar en Google y es una interfaz, ¿no es cierto?, que unifica, pero ¿qué es lo que unifica? Eso tienen que tratar de entenderlo. ¿Qué es lo que yo estoy unificando? Primero estoy hablando de un firmware actualizado, mejorado, ¿no es cierto? Entonces, este firmware mejorado, a diferencia del sistema legacy que utilizaban antes, el legacy usted entraba y lo que más hacía en el sistema de BIOS a nivel de legacy era bootear un disco, ¿no es cierto? Usted booteaba un disco y le colocaba una contraseña a la BIOS. Acá puede hacer exactamente lo mismo, pero la diferencia es que va a ser, primero, va a ser más amigable con el usuario, le va a dar más datos, le va a entregar temperatura del procesador, le va a entregar, ¿no es cierto?, la velocidad del fan, le va a entregar el tema de a nivel de frecuencia y así sucesivamente. Ahora, cada placa madre hoy en día tiene su UEFI totalmente diseñada a su nivel. Y eso es lo que quiero tratar de explicar, ¿no es cierto? Que por eso se llama, ¿no es cierto? Se unificaron todo este tipo de controladores para poder conllevar y revisar de forma directa lo que está cargando el equipo. Cuando yo presiono el botoncito de encender el equipo, ¿qué es lo que estoy haciendo? Le estoy diciendo al computador, me dio energía y automáticamente la placa madre lo que empieza a hacer, que es que genera una CPU en la cual se divide, ¿no es cierto?, de dos bridges, ¿no es cierto? El North Bridge y el South Bridge, empieza a juntar todo esto, lo que usted tiene conectado a la placa madre. Y luego de todo esto, cuando usted tiene conectado a la placa madre, eso se llaman controladores. Y las controladoras o controladores trabajan con chip, que son los CMOS, ¿no es cierto? Y estos chips trabajan también con la ROM, que es una Read Only Memory. Es una memoria de solo lectura. ¿Qué quiere decir con eso? Que en resumidas palabras, mantiene un juego de aplicativos de controladores a nivel de software, a nivel de código, y eso permite, ¿no es cierto?, trabajar y estabilizar que todos los periféricos empiecen a conversar entre sí, que la memoria RAM empieza a conversar con la placa madre empieza a conversar con el procesador empieza a conversar, ¿no es cierto?, a nivel de almacenamiento de datos, discos duros y así sucesivamente, ¿ya? Y se ha ido mejorando en el tiempo y para eso salió la UEFI para que el usuario, ¿no es cierto?, pudiera revisarlo, verlo y mejorar o hacer un upgrade a una mayor comprensión. Ahora, si bien el Legacy no me permitía, ¿no es cierto?, hacer un overclocking como corresponde, acá yo puedo hacer un overclocking. Entonces, ¿ustedes ubican el término de overclocking? Sí, profe. Ya. Al menos yo ¿Eso sí. es bueno o son malos? Depende. Pero ¿Ya? bueno, ¿Por, oigo por los qué juegos. sí, ¿por qué depende? Depende de si el overclock es un overclock agresivo o es un overclock meramente para sacarle un pelín más de rendimiento a los componentes del computador, ¿Correcto? para no dañarlos. Perfecto. Miren, yo podría hacerle al tiro a mi equipo, le podría hacer le podría hacer un overclocking, ¿no es cierto? Iniciando mi sistema operativo, en vez de iniciar con 4 o con 3 GB en RAM, podría iniciar con la capacidad total a nivel de equipo, ¿sí? Y en base a eso, ya lo que yo estoy haciendo, y como lo dice ahí el coleguita, yo estoy forzando mi equipo a nivel de hardware y a nivel de software, estoy forzando a que trabaje en una aceleración mayor. Pero para que pueda realizar eso, ¿sí? Y normalmente estos son los líderes en realizar overclocking son los procesadores AMD, aquí pueden ver, este es una AMD A8 de séptima generación,
no es malo, ¿ya? Frecuencia de 3.6 GHz, o sea, es tremendamente bueno este equipo, no es malo. Hay equipos más potentes, pero sirve para lo que se está realizando. Y la idea es que si usted va a generar un overclocking, tenga la capacidad de poder suministrarle, ¿no es cierto?, tanto al procesador como a la memoria RAM, como a las tarjetas de video, la suficiente cantidad de ventilación o llámese capacidad, ¿no es cierto?, para bajar los niveles de temperatura cuando usted realiza esta maniobra. Por eso es tan importante tener, ¿no es cierto?, una muy buena ventilación. Don Luis, cuénteme. Profesor, disculpe, esa BIOS no son como las mismas BIOS que yo conozco en realidad. ¿Esas son de la BIOS nueva? ¿O son No, esta sistemas? BIOS. O sea, esta BIOS, usted, yo creo que usted la debería tener. Yo creo que todos hoy en día deberíamos tener esta UEFI. La UEFI es una versión que se ve de esta forma. Yo no sé si usted cuando inicia, por ejemplo, ha visto su BIOS. Sí, he visto mi BIOS, pero no es como esa. En realidad, esa es como más, o sea, más fácil de entender, se podría decir. En cambio, la otra es bien como... Sí, sí, lo que pasa que por eso le explico. Obviamente, esta es una capacidad que tiene la placa madre, ¿no es cierto?, MSI. Cuando usted ingresa a la BIOS de esta placa madre y trabajando en UEFI, usted va a ver esta característica. Pero, por ejemplo, usted puede tener otra placa madre que sea de otro proveedor y puede ser que sea más genérica, no tenga tantas cosas, no pueda trabajar con el mouse y así sucesivamente. Pero no todas las BIOS UEFI son de esta forma, ¿ya? Lo importante es tratar Claro, de, lo importante es tratar de conocerlo. Lo otro, y que ya me acordé, ¿no es cierto?, lo que usted podría hacer y sencillamente realizar un overclocking a nivel de software, controlando la memoria RAM y los núcleos de los procesadores. Usted podría colocar msconfig, así de fácil, no tiene nada de otro mundo, ¿ya? Y acá lo que yo le voy a decir es lo siguiente. Le voy a decir, el arranque, opción avanzada. Voy a arrancar con todos los procesadores, con 8 procesadores que tengo. Y voy a arrancar con toda la cantidad de memoria, que son los 8 en RAM. Yo le coloco aceptar, aplicar, ¿no es cierto? Y ahí me va a pedir un reinicio, ¿ya? A ver, ¿qué es lo que recomiendo yo? Yo tengo, por ejemplo, disco SSD. El disco SSD, si yo reviso y analizo parte de mi equipo en el administrador de tareas y me voy a rendimiento, yo sé que yo estoy trabajando con 7 GB en RAM. Me voy a memoria RAM y efectivamente estoy trabajando con 6 GB en RAM. ¿No es cierto? Ese es el 75% de mi capacidad de equipo. Entonces yo empiezo a analizar, ¿por qué estoy trabajando con tanta memoria? Si yo en realidad en la CPU no estoy trabajando con más de un 60%, ¿ya? Entonces, en ese sentido, si ustedes se dan cuenta, analizar tanto la capacidad en central de procesamiento unitario como en memoria, ustedes pueden ir bajando el equipo para que vaya actuando más rápido. Mi equipo no es tan poderoso, miren, es un Intel Core i7 y es de sexta generación. Pero la diferencia, esto hace la diferencia. ¿Sabían ustedes eso, jóvenes? Estas dos letritas. ¿Sabían eso o no? ¿eso es como el boot de datos, profesor? Esa No. letrita es una variante del mismo procesador. HQ creo que son para los dispositivos portátiles. Sí, sí, correcto. Y H significa high quality, algo así. Es como alta calidad. Y, por ejemplo, si usted tiene la K y tiene la H, se supone que ese equipo está hecho para juegos. Ahora, si usted tiene un equipo y ve esto mismo en su procesador y le sale una U, eso significa que es usuario, por ejemplo. Entonces, es un notebook usuario. No es un notebook que pueda sacarle provecho. Ahora, yo tengo, si se dieron cuenta, miren, yo tengo dos tarjetas de video. Tengo la Nvidia GeForce GTX 960,
que está dentro del rango de la media, no media alta, pero media normal, pero también tenemos acá la GPU. Estoy leyendo todos los comentarios, jóvenes, que están colocando acá. Bien. Ya, eso es importante. Natalia, perfecto, ahí colocó, ¿no es cierto? La Natalia colocó, eso es un sistema, por lo que estoy viendo, es una BIOS que está en Legacy. No, profe, igual esa es una BIOS en UEFI. Lo que pasa es que, según tengo entendido, los fabricantes de notebooks trabajan con ese tipo de interfaz por el tema de que los usuarios no metan mano y modifiquen ¿cómo se llama esto? Los parámetros de los notebooks. Este es por lo que veo ahí, es una AMD Ryzen 7 Pro 3007, o sea, 3.7. Sí, bueno, no es mala, es un ThinkPad. Está bien. Gracias, Natalia. Ahí, Natalia, ¿no es cierto? Bien, Natalia, muchas gracias. Ya, entonces, seguimos entonces, ¿no es cierto? En base a eso, se pueden ir analizando diferentes tipos de situaciones y cómo va, por ejemplo, interactuando también el equipo. Y aquí llegamos, ¿no es cierto? Y esto puede salir en una prueba, llegamos al POS. POS significa Power on Self, self de seguro, Power on Self and Test, ¿ya? Es un pequeño pre-chequeo que hace el equipo cuando usted lo inicia y obviamente empieza a cargar todo lo que corresponda a los dispositivos. Acá, analizando esta imagen, se puede decir, ¿no es cierto?, que me toma tipo de la placa madre, ¿no es cierto?, me toma la versión del kernel, de este caso de la ROM, me está inicializando, ¿no es cierto?, el puerto universal, en la cual me dice, ¿no es cierto?, que me detectó un teclado y un mouse. También tengo 4 puertos SATA. Dentro de los 4 puertos SATA tengo 3 discos duros, ¿sí? Y un disco CD-ROM, en la cual acá abajo, ¿no es cierto?, ya me está dando los números de serie y me dice, ¿no es cierto?, que los discos duros tienen la capacidad deshabilitada de SMART. SMART es una capacidad que tienen los discos duros como para poder controlarse y darle una seguridad ante un eventual corte inesperado o diferentes tipos de aplicativos que puedan dañar los discos duros. ¿Sí? Luego de eso nosotros tenemos acá los sonidos. ¿Se acuerdan que yo les dije a ustedes correspondiente a los sonidos? Cuando ustedes inician un equipo, el equipo no debería generar sonido alguno, pero si me generara un sonido constante y repetido, ¿no es cierto? Ya sea 3 sonidos, ¿no es cierto? Y después hay un lapso de espera y nuevamente 3 sonidos. Eso me quiere decir que el equipo me está diciendo, sabes que tengo un problema y no sé cómo avisarte. Entonces necesito avisarte de alguna forma. ¿Cómo te aviso? Con la bocina. Tienen una bocina, no tienen un parlante, se llama bocina. Y esa bocina, ¿no es cierto?, va a generar un sonido, ¿no es cierto?, en la cual ese sonido tiene un código y tiene un significado. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, es importante tener en consideración las fallas principales que se pueden generar en un equipo. Normalmente, ¿qué fallas se generan cuando la batería ya pierde sus ciclos de vida? Por eso es tan importante. ¿Quién de ustedes tiene un MacBook? ¿De ustedes? Yo, profe. Perfecto. Cuando usted quiera vender su MacBook, ¿no es cierto? Normalmente alguien, Natalia también ahí, alguien entendido en la materia, cuando quieran comprar su MacBook, lo primero que les van a decir cuántos ciclos de vida tiene la batería. O sea, eso es lo primero. ¿Por qué? Porque la batería cuesta casi el 25-30% de lo que sale el equipo total. Entonces, por eso es tan importante que la batería también trabaje de la mejor forma posible. Y esos ciclos de vida en relación versus a lo que usted lo ha utilizado, lo puede revisar también en el iPhone. Pasa exactamente lo mismo. Usted cuando vaya a comprar un iPhone, aparte de revisar el número de serie, el email, que no sea robado el equipo, por ejemplo, o adulterado,
y que el equipo no esté en prenda, ¿no es cierto? Por ejemplo, con alguna compañía y después se lo vayan a bloquear, usted también tiene que revisar los ciclos de vida de carga de la batería. ¿Por qué? Porque si usted lo revisa y le dice que la carga o el ciclo de vida es máximo un 92%, el 92% quiere decir que no va a cargar un 93, un 94, un 95, va a llegar hasta el 92%, que es su 100%. O sea, ya el deterioro de la batería se está haciendo, ¿no es cierto?, un 10% total de su equipamiento. Por eso es tan importante, ¿no es cierto?, revisar la batería. Lo que vemos acá es un chip. Este chip CMOS, alguien ubica más que la palabra o lo que signifique, ¿no es cierto?, CMOS, de dónde proviene, y principalmente estos chips los van a ver ustedes tanto en placas madres como los van a ver en tarjetas de donde yo conecto en las PCI Express, ¿no es cierto?, que son las tarjetas de sonido, tarjetas de video y así sucesivamente, ¿ya? Y es un semiconductor, es un dispositivo, ¿no es cierto?, el cual me permiten, ¿no es cierto?, trabajar con diferentes equipos y a su nivel, ¿no es cierto?, de guardar una información para poder trabajar con la ROM y así poder entregarla en el equipo para que pueda cargar los diferentes tipos de controladores. Sirve, esto ustedes lo van a ver, tanto para los equipos como para los celulares, como en todas las placas madres que ustedes puedan revisar. ¿Ven? Ya sea en PCI o PCI Express, trabajan, ¿no es cierto?, en los diferentes tipos de puertos, SATA y USB, y así sucesivamente. Entonces, los CMOS, para no estar nombrando chip, no estamos nombrando, ¿no es cierto?, parte del equipo, que es una pequeña y no muy pequeña configuración, ¿no es cierto?, y las tienen los dispositivos CMOS. CMOS significa, ¿no es cierto?, semiconductores, que complementan al equipo, ¿ya? Ahí ustedes después podrán buscarlo en Google, ¿no es cierto?, googlearlo, pero eso es un CMOS, es un semiconductor que va complementando el equipo, ¿sí? Hoy en día, a nivel de fabricación, ¿estoy grabando la clase o no, chicos? Antes de que me olvide. Sí, estoy grabando la clase, perfecto. Entonces, hoy en día esto se está haciendo totalmente ya a un nivel muy expandible, en la cual usted ya no va a ver, ¿no es cierto?, una placa madre donde usted pueda sacar estos chips o CMOS y los pueda cambiar. Va a estar, como lo dicen, all in one, ¿no es cierto?, todo incluido. Y eso es así, la tecnología hoy en día tiene que ir evolucionando y tiene que ir mejorando. Ya en la mayoría de las placas madres ya no vamos a ver una pila como esta o una batería, ¿sí? Vamos a ver, lo más probable es que no veamos batería que se pueda sacar y volver a ingresar, ¿no es cierto?, sino que vamos a ver una pequeña batería acá chiquitita en la cual se va a cargar y esa carga, ¿no es cierto?, va a durar miles de años, ¿sí? Aquí vamos a hablar, ¿no es cierto?, sobre la UEFI. La UEFI, principalmente quiero mostrarles, bueno, no me sale, pero lo voy a tratar de explicar, ¿no es cierto?, a grosso modo. La UEFI es un dashboard en la cual es más amigable que el Legacy y no todas las placas madres lo tienen, pero principalmente usted lo puede trabajar a un nivel más usuario que a un nivel más profesional, ¿no es cierto?, ya sea viendo el número de serie o la capacidad del disco, sino que acá, ¿no es cierto?, le va a entregar mayor cantidad de datos y va a poder controlar los diferentes tipos de tiempo a nivel de, por ejemplo, CPU, como por ejemplo, y la frecuencia de los procesadores. Una pregunta que no me la han hecho ustedes. ¿La UEFI trabaja con 32 o 64 bits? Arquitectura, llámese 32 bits de arquitectura o 64 bits de arquitectura. Yo creo que 32, profesor. ¿Ya? ¿Hay alguien que dé más? ¿No? Ya. A ver, para poder tratar de explicarlo.
tenemos la arquitectura a nivel de 32 bits como CPU y tenemos la arquitectura a nivel de 64 bits y llámese 64 bits a nivel de arquitectura. Arquitectura es cómo está evolucionando el procesador. Entonces, obviamente que una arquitectura mayor, con una mayor capacidad de entrega, ya sea en frecuencia, ya sea en data, ¿no es cierto?, va a ser la de 64 bits. ¿Tienen sus limitancias? Sí, obviamente tienen sus limitancias. Y cuando hablamos de arquitectura, quiero que se enfoquen directamente en CPU. Y cuando nosotros tengamos, ¿no es cierto?, este tema de CPU, también podemos hablar de GPU. ¿Y qué significa la GPU, jóvenes? La unidad de procesamiento gráfico. Anótate con una décima. Joder. Anótese con una décima. ¿Ya? Entonces, para poder entender esto, ya, siempre va a ser mejor una arquitectura de 64 bits que 32 bits. ¿Ya? Oiga, don Steven, no diga más garabatos, ¿ya? O si no me lo cuelgo al tiro. ¿No es que hay señoritas en el grupo? Ya. O se lo digo en español. O en francés. ¿Quiere que se lo diga en francés? Ya. Entonces, la idea es que en ese caso, ¿no es cierto?, la arquitectura se pueda entender a este nivel, 64 bits. Profesor, Cuénteme. pero puede trabajar igual en 32 bits, ¿cierto? Sí. O sea, lo ideal es 64, pero trabaja en 32 y 64. Correcto. La UEFI trabaja con las dos arquitecturas, ya sea 32 bits y 64 bits. Perdón. Sí, correcto. ¿Ya? Ahora, todo depende, maestro, todo depende del sistema operativo que usted vaya a agregar. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia? Yo tengo 3 GB en RAM en el equipo físico. ¿Qué es lo mejor? Le instalo un sistema operativo Windows 10, por ejemplo, de 64 bits, o le instalo un Windows 10 de 32 bits. 32. Disculpe, profe, ¿cómo era la pregunta? Si yo tengo 3 GB en RAM. 32, profe. Uy. Perfecto. Ah, sí, 32. Ya. ¿Por qué? Porque él está enfocado para un sistema operativo, ya un Windows, que esté enfocado en 32 bits, ya puedo llegar a colocarlo, ¿no es cierto?, en una arquitectura de 4 GB en RAM. No más que eso. Por eso les dije 3 GB en RAM. Superior a eso, o igual, la idea es que tenga un sistema operativo de 64 bits. Ahora, yo conozco equipos que son arquitectura 32 bits con un sistema operativo de 64 bits. ¿Eso está bien o está mal? Ya, no está bien ni mal porque está sobreexigiendo al equipo a que trabaje con una arquitectura de 64 bits, pero ¿y dónde se va a notar? Cuando usted quiera levantar una máquina virtual. Porque obviamente un sistema operativo, y obviamente para los que todavía no entienden qué es lo que es 64 bits o no, usted se puede ir a su equipo, botón derecho, propiedades, botón derecho en equipo, en propiedades, ¿no es cierto? Y acá yo lo puedo ver más rápido, donde me dice que tengo un sistema operativo 64 bits. ¿Se da cuenta? Pero a su vez me dice que mi procesador trabaja con arquitectura de 64 bits. Entonces, esto es exactamente lo mismo cuando nosotros instalamos una memoria RAM, cuando instalamos un disco duro. ¿Qué pasa? Y siempre se lo he dicho a los coleguitas. Si usted tiene un computador y tiene un disco HDD de 1 terabyte y le coloca un disco SSD y puede mantener el otro, ¿eso está bien o está mal? Que yo mantenga los dos, uno para arranque del sistema operativo y el otro para guardar.
No sé, profe, yo lo No tendría tengo que estar- con esa configuración y lo encuentro que funciona perfecto. Ya, Sí, yo también. ya, personalmente, yo no, y voy a decirlo, personalmente, no cuadro con esa arquitectura porque de una u otra forma, al equipo, el disco duro HDD lo voy a estar forzando a que trabaje como trabaja el disco SSD. La diferencia de cómo trabaja el disco SSD, acuérdense que es lectura y escritura, pero el disco HDD trabaja a nivel de RPM. Entonces, ¿por qué digo que lo voy a estar forzando? Porque de una u otra forma el sistema operativo va a tener que arrancar, ¿no es cierto? Y obviamente usted va a tener el sistema operativo en el SSD para que arranque lo más rápido posible y no tenga esos delays que tenían antes, que como que se pegaba un poco en el inicio, pero de una u otra forma igual va a tener que ir a buscar archivos al disco duro HDD. Entonces, en ese sentido, esto se aplica igual como para las memorias RAM cuando usted tiene que parearlas o alinearlas, ¿no es cierto?, a nivel de frecuencia. Por eso yo le dije, si usted va a comprar una memoria RAM, trate de comprar la memoria RAM exactamente de las mismas capacidades que usted tiene en su equipo. Si es de 2133 MHz, compre una memoria RAM SODIMM DDR4 2133 MHz. Pero eso es a nivel personal, ya a nivel personal. Puede ser que a usted le funcione bien y no tenga problemas, pero viéndolo desde ese punto de vista, ¿no es cierto?, se genera esta latencia, este delay en algunos equipos que no pueden conversar bien, ¿no es cierto?, estos diferentes mundos, ¿ya? Eso, a nivel. Y esto, ¿no es cierto?, se puede revisar lo que corresponde a 64, arquitectura de 64 bits como procesador y arquitectura de 64 bits de sistema operativo. ¿Sí? Este capítulo tiene hartos laboratorios, ¿ya? Obviamente no le puedo pedir que haga los laboratorios, sí le puedo pedir que haga un trabajo. No le voy a pedir todavía que haga un trabajo porque estamos viendo de a poco los capítulos. Exactamente lo mismo, jóvenes, ¿no es cierto? Me va mostrando los diferentes tipos de capacidades, información en detalle de lo que me va a mostrar. Normalmente nosotros cuando queremos entrar a la BIOS, lo único que hacemos es colocarle una clave. Si nos llegan a robar el equipo, podemos colocarle alguna clave a la BIOS, encriptar el disco duro, y el disco duro lamentablemente, ¿no es cierto? Ahí depende de la encriptación que tenga, les va a servir o no a los perdón, al asaltante, y va a poder resguardar toda esa información. Lo único que le va a quedar a la persona que sustrajo su equipo es formatear ese dispositivo. Entonces, ¿qué es lo que es más recomendable hoy en día? Trabajar, ¿no es cierto?, todo en la nube. Guarde las cosas en la nube y obviamente si es que puede, trabaje, ¿no es cierto?, con sus datos encriptados, ¿ya? Es un poco paranoica la cosa, pero es verdad, hay miles y millones de datos en la internet, en la intranet y en la dark web que anda rondando por ahí y puede salir, ¿no es cierto?, sus datos. Niveles de acceso. Esto me gusta, porque acá los niveles de acceso nosotros tenemos diferentes tipos de encriptaciones que trabajamos con, por ejemplo, normalmente se trabaja con una DM5, un SHA, 256 o 128. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir encriptación. Eso quiere decir, ¿ya? Las BIOS se les coloca una contraseña, ¿para qué? Para que no tenga algún cambio, ya sea un equipo booteable y un equipo, ¿no es cierto? Por ejemplo, tengo entendido que los equipos de la universidad tienen ese sistema, ¿no es cierto?, para que los alumnos no vayan a desconfigurar el equipo. ¿Sí? Tenemos la función del low jack. La función principal del low jack es a nivel de seguridad, ¿ya? Consta, tiene que separarlo de dos programas, ¿sí? Primero, es lo que nosotros conocemos como a nivel de aplicativo persistente, ¿ya? Este módulo lo contiene la BIOS, y la BIOS lo que hace, ¿no es cierto?, a módulo de persistencia, cuando usted quiera actualizar la BIOS, ya la BIOS le va a decir, déjame analizarlo, déjame revisarlo, si existe una compatibilidad y no vaya a generar un problema, bien,
actualicemos, ¿no es cierto?, la BIOS. Por otro lado, también tenemos la otra contraparte que el usuario cuando interviene manualmente la BIOS, entonces ahí se genera, ¿no es cierto?, la otra persistencia a nivel de BIOS. Entonces existen dos tipos de persistencia que a nivel de módulo integrado y otro a nivel de módulo BIOS. En base a eso, ¿no es cierto?, existen diferentes tipos de capacidades en la cual a nivel de seguridad, ¿no es cierto?, nosotros podamos generar estas persistencias. Actualización de firmware, ¿ya? A ver, quiero analizar principalmente esta memoria que está acá, ¿ya? No la busquen por internet, no traten de primero de ver qué es una EEPROM. Y la EEPROM trabaja principalmente, ¿no es cierto?, con CMOS. Una ROM es una memoria de solo lectura. La P significa que es programable, ¿no es cierto? La E significa que es borrable, que en inglés es eraser. Y la otra E, ¿qué significa? No la busque por internet. Disculpe, profesor, estaba muteado. Electric, profe. Ya, anótate con una décima. ¿Ya? Entonces, la EEPROM significa, ¿no es cierto?, es una memoria de solo lectura, programable, borrable, eléctrica, ¿sí? Y esos son diferentes tipos de memoria. Estos diferentes tipos de memoria, jóvenes, sí o sí las van a tener que encontrar en los chips CMOS de las placas madre, ¿sí? Y esto es súper importante. Actualizar una BIOS de forma incorrecta, yo no voy a tener un rollback. O sea, a ver, ¿qué es lo que le recomiendo yo? Perdón, estaba leyendo recién acá Steven. Lo siento mucho, profe, disculpe también, mis compañeros, mi PC me está dando problemas. No, no se preocupe, don Steven, no se preocupe. Ya. Ya, yo tenía entendido que cada puerto SATA de datos es independiente. Sí, pues, totalmente. Totalmente, o sea, los puertos SATA son totalmente independientes. Puede conectar un disco duro o como una lectora de disco, por ejemplo. Y existen diferentes tipos de SATA, SATA 1, SATA 2 y SATA 3. Estoy leyendo los comentarios, jóvenes. Estoy leyendo aquí. ¿Ven? Mire, aquí los tengo. Estoy leyendo los comentarios. ¿Ya? Le vamos a colocar acá un dedito para arriba y a la Natalia aquí le vamos a colocar un corazoncito porque es la vocera. Ahí está. Y sí, efectivamente, ¿no es cierto? Cuando instalamos un disco SSD, un Solid State Disk, en un equipo, como lo dice, son 10 veces más rápido, sí, efectivo. Normalmente se aumenta entre un 70 y un 80% la velocidad de su equipo, ¿ya? Y eso es netamente porque trabaja a nivel de chip, solamente chip. Eso con respecto, ¿no es cierto?, a la parte de la BIOS, y obviamente recalcar que alguna actualización que tenga la BIOS, trate de realizarla, ¿no es cierto?, en su debido momento cuando usted no esté en clase. Porque cuando está en clase y usted le genera, voy a actualizar la BIOS, y después no puede hacer un rollback, va a tener problemas gravísimos para poder después instalar el sistema operativo. Una consulta, profe. Bueno. Sería buena herramienta de trabajo al realizar, ¿cómo se llama esto? Actualizaciones de BIOS, tener una UPS para en caso de cortes de luz. Totalmente, totalmente, porque esto es igual que cuando usted está instalando las actualizaciones de Windows. ¿Qué es lo que hace Windows? Lo que hace Windows paralelamente a usted le descarga, ¿no es cierto?, todas las actualizaciones. Y una vez que se descargan, cuando usted va a apagar el equipo le dice automáticamente, usted tiene actualizaciones pendientes, no apague el equipo se apagará después de instalar todas las actualizaciones. Por favor, tener en consideración, no sé, por la energía, por ejemplo. No dice todo eso, pero usted lo debería tener claro. Y eso demanda, ¿no es cierto?, a que el equipo esté conectado, no sé, pues tenga 100% de batería, más o menos determinando el delta que pueda utilizar, ¿no es cierto?, la instalación, o tenerlo conectado a la red. Gracias, profe.
Eso es con respecto, ¿no es cierto?, a una buena práctica, como lo dice ahí el coleguita, ¿sí? Siempre es bueno tener claridad de las buenas prácticas, ¿ya? Eso. Siempre es bueno tener claridad de las buenas prácticas. ¿Alguna duda, jóvenes, con respecto a la materia? ¿Algo que no le haya quedado claro? ¿Estoy hablando muy rápido o hablo muy lento? Profe, el compañero Sebastián Pino le pregunta cuál es la diferencia entre una BIOS y un CMOS. Ya. La BIOS, primero que todo, no, voy a empezar primero por la CMOS, ¿ya? La CMOS, como lo dije anteriormente, es un complemento, ¿ya? Es un complemento que va a servir para que la ROM y la BIOS puedan trabajar de la mejor forma posible. Por eso como lo dijo ahí el compañero, ¿no es cierto? Es un complemento a nivel de software para que pueda trabajar la placa madre. Y obviamente la BIOS ya es donde nosotros podemos controlar lo que tenemos conectado en la placa madre, podemos trabajar y almacenar una información, ya sea del disco duro, ya sea de la memoria RAM, ya sea de la ROM. Entonces, la BIOS es como, a ver, ¿cómo lo puedo explicar? Es como el casco de la persona. Sin la BIOS, ¿no es cierto? Nosotros primero obviamente no vamos a trabajar y no nos vamos a cubrir lo más importante que tenemos nosotros, que es nuestro cerebro. O sea, nos pueden cortar las piernas, nos pueden cortar las manos, pero nosotros vamos a seguir trabajando. Pero lo que nunca nos pueden cortar es la oxigenación, ¿no es cierto?, a nuestro cerebro o obviamente dañar nuestra cabeza. Entonces, esa es la diferencia. Ya, la diferencia radica principalmente eh, en que la BIOS, ¿no es cierto? Y para tratarlo de resumirlo, ¿no es cierto? La BIOS es como el casco del cerebro, ¿ya? Y lo que controla el cerebro, en este caso, o lo que trabajamos nosotros como neurona, ¿no es cierto? Podemos tratar de llamarlo como CMOS. Y en el CMOS, ¿no es cierto? También puede trabajar y controlar los diferentes tipos de otras neuronas que tienen nombres como ROM, y así vamos dividiendo el casco. Y en este caso, el casco lo vamos a dividir en no bridge y en so bridge. No sé si me pude explicar o detallar de diferentes formas. Ustedes pueden buscar en Google y les va a salir como muy exacta el tema de la oración o la característica de una BIOS o CMOS. Les podría decir, ¿no es cierto?, qué significa CMOS y qué significa BIOS, pero lo importante es que se entienda, ¿no es cierto?, a nivel de analizar una placa madre. Y cuando analizamos una placa madre, ¿no es cierto?, nosotros la cortamos en dos. Ustedes eso ya lo saben. Y esa tajada de torta, ¿no es cierto?, cuando la cortamos en dos, sabemos que tenemos un puente norte y un puente sur. Sabemos que el puente norte va a trabajar con X dispositivo o periférico, ¿no es cierto?, conectado a la placa madre, y el puente sur va a trabajar con diferentes tipos de periféricos conectados a la placa madre. Profesor, Sebastián González le pregunta que si antes que se vaya le puede ayudar a entrar a NetACAD. Ah, sí, jóvenes, consulta. ¿Alguien de ustedes nuevo? ¿No? Sebastián Profe, ¿me González habló? dice que no. Profe, sí, Sebastián, no te preocupes. Yo antes, mira, normalmente yo siempre me quedo un ratito más, así que lo puedo ayudar y lo puedo ayudar ingresando a NetACAD. Eso, Sebastián, perfecto. Qué bueno que le haya quedado claro. Miren, si en resumidas palabras, eh, la BIOS, ¿no es cierto? Eso con respecto a tenerlo en consideración que la hacemos en la memoria donde vamos a almacenar la configuración de la BIOS. ¿Se entiende? Entonces, por eso traté de explicar, ¿no es cierto?, que la BIOS es como lo más importante que nosotros tenemos para poder empezar a controlar todos estos dispositivos periféricos que tenemos en la placa madre. Y eso lo estamos viendo a nivel analítico, porque normalmente uno le pregunta a alguien,
¿tú conoces una placa madre? Sí, yo conozco una placa madre. ¿Qué es lo que tiene? Una memoria RAM, tiene USB, no sé, van a decir anyway, de cosas, pero el tema es cómo nosotros podemos entender cómo trabaja a nivel de backend, ¿no es cierto? O sea, a nivel posterior, trasero, la placa madre. Y eso es sumamente importante. Eso. Sí, efectivamente yo bueno, la persona o sea, el alumno o los alumnos que están entrando ahora hace poco, ¿no es cierto? Me voy a quedar un rato más con ellos, ya les voy a habilitar el tema de NetACAD, eso no duden en preguntarme. Como lo dije al principio, ya, y obviamente siempre es bueno poder tratar de conversarlo y la idea es que si tienen problemas, voy a habilitar el examen del capítulo 1, ya, lo voy a volver a habilitar, no debería hacerlo, pero lo voy a volver a habilitar hasta el domingo, ya, y el examen del capítulo 2 también lo voy a volver a habilitar. ¿Sí, chicos? Entonces, como lo voy a volver a habilitar para todos los que ya hicieron el examen, en los tiempos que corresponden, van a poder volver a hacerlo y van a poder mejorar su porcentaje. ¿Ya, chicos? Así que en ese sentido, es una semanita, ¿no es cierto?, larga, pero necesito que estudien. Yo los voy a molestar a ustedes para que lean y estudien. Lean. Chicos, tienen un material, pero exclusivo. Un material que no en todas las universidades se puede abrir NetACAD y este sistema de NetACAD es sumamente importante. Ya, dejémoslo hasta por acá hoy día. Ya vamos a colocar acá donde dice marcador. Vamos a colocar el marcador. Si yo cierro y me voy a marcadores, me dice, ¿no es cierto?, que queda acá en el 3.2.1. Si quedé en el 3.2.1, yo cierro acá y se dan cuenta que me quedarían 1, 2, 3. No me quedarían tanto, miren. Poquito. ¿Ven? Miren. Me quedarían como unas 20 slides. No mucho. ¿Ya? Sí, Raúl, también voy a habilitar el examen del capítulo 3, ¿ya? Pero tenemos que terminar de pasar el capítulo 3 y yo con ustedes no voy a poder terminar el viernes, ¿ya? Pero para ir en una línea, ¿no es cierto? Y no irnos atrasando, voy a habilitar el capítulo 3 para que los que puedan y terminen el capítulo, ¿no es cierto?, lo puedan hacer. Pero obviamente tengo que terminarlo con ustedes y ahí se va a dar, ¿no es cierto?, otra activación. Así que primero necesito que se enfoquen en los exámenes que ya le habilité, realicen esos exámenes y quiero que les vaya bien, no quiero que les vaya mal, ¿ya? Y quiero que sean... está todo en internet. Entonces, si usted tiene en todos en todos los exámenes del capítulo tiene 100%, le voy a cortar las piernas y las manos, le digo al tiro. Eso, ¿alguna duda o consulta, jóvenes? Profe, ¿y si uno estudia mucho y se saca puro 100%, igual? Si te sacaste O sea, el puro... sé que es difícil, pero igual. Sí, o sea, te podéis sacar 100%, po, pero la probabilidad me dice que después yo le hago un examen, le hago una pregunta y, bueno, no sé si se olvidó o no. Tiene memoria Doris, dicen por ahí. ¿Alguna duda o consulta con respecto a la materia? Está muy difícil.